mermado durante la crisis sanitaria. Saludamos a Javier Marquina, es abogado, socio de Prada Galloso. Javier, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, como decimos, prórroga de la moratoria concursal, una medida que ha sido aplaudida por la patronal, por la COE. ¿Qué es lo que supone en términos generales para el tejido empresarial español, que está compuesto, como decimos, en su mayoría de pequeñas y medianas empresas y que tiene pues, una elevada exposición a todo lo que tenga que ver con el turismo, sector turístico, con lo que implica hoteles, aerolíneas y, por supuesto, también gran parte de la hostelería y de nuestros bares? Bueno, lo primero de todo es que, me gustaría decir, es que a pesar del anuncio de la vicepresidenta Calviño la semana pasada, bueno, hemos de esperar finalmente a que sea acordado en el Consejo de Ministros para saber si hay alguna peculiaridad o algún requisito para el cual las empresas puedan acogerse a esta prórroga de la moratoria. En principio, a priori, parece que no, porque la vicepresidenta anunció que sería aplicable para todo tipo de empresas sin restricción alguna, pero bueno, hemos de esperar definitivamente, como digo, a que sea acordado en sede del Consejo de Ministros. En segundo lugar, sí me gustaría decir que no se trata de una moratoria concursal, es más bien una moratoria contable, podríamos llamarlo. Consiste en que las pérdidas que se vayan a generar en los ejercicios 2023 y 2024 como consecuencia de toda la crisis iniciada en 2020 por la pandemia de la COVID-19 no van a computar a efectos de la causa de liquidación que se establece en la Ley de Sociedades de Capital, por la cual cuando una empresa, como consecuencia de sus pérdidas, queda reflejado su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, se encuentra en causa de disolución y, por lo tanto, debe acordar la convocatoria de la Junta General para reestructurar o reequilibrar ese desequilibrio patrimonial generado, que puede desembocar en un concurso de acreedores o no. Puede ser que el desequilibrio patrimonial se solucione a través de una ampliación o reducción de capital. Por lo tanto, eso es la moratoria contable que acaba de anunciar la vicepresidenta, es decir, que no van a computar las pérdidas generadas en 2023 y 2024 a efectos de la causa de disolución del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, mientras que la moratoria concursal ya finalizó el 30 de junio de 2022 y esa no se prorrogó en su momento, que consistía en que, a pesar de que la empresa estuviera en causa de insolvencia y tuviera una situación de insolvencia incluso inminente, no existía el deber de solicitar el concurso por los motivos que comentabas anteriormente, para evitar que el tejido empresarial, como consecuencia de la crisis generada, pues se viera muy perjudicado. Por lo tanto, hay que diferenciar entre moratoria contable y moratoria concursal, que la que ahora se prorroga es la primera de ellas. Nos decía, sobre todo, no hablamos tanto de una moratoria concursal, sino de una moratoria contable. Hay que tener en cuenta que, además, veníamos en una situación bastante tensa y, por tanto, también entendemos el porqué de ese aplauso generalizado ante esta prórroga, porque bueno, con el inicio de la pandemia pues el Gobierno aprobó la suspensión de la norma contable para 2020. En 2021 vimos cómo se prorrogaba para el conjunto del año. En 2022 ya andábamos con la fecha límite y, de hecho, hemos visto también cómo a lo largo de inicios de verano, junio y julio, ya empezaba a verse con notoriedad de los balances de las empresas pues esa resaca, ¿no?, de la pandemia, y vimos cómo el número de concursos se aumentó y se disparó, de hecho, un 20% en relación a los mismos meses de 2021, es decir, en relación al ejercicio anterior. Claro, como decimos, medida que aplaude la COE, asegura la patronal que evita que una gran parte de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, se vayan a la quiebra. ¿De qué cifras estaríamos hablando? Es decir, ¿qué porcentaje o qué cifra de pequeñas y medianas empresas estaba en riesgo si no se producía esta prórroga? Es difícil de contestar esa pregunta, ¿no? Pero sí que es verdad que la medida anunciada por la vicepresidenta Calviño está orientada y tiene sentido para aquellas empresas que, teniendo un negocio viable, estén atravesando por dificultades transitorias. Por ejemplo, has mencionado antes algún tipo de sector, aerolíneas, turismo, incluso me atrevería a decir, por ejemplo, el sector agrícola. Este año, con la subida del precio del cereal, por ejemplo, se está viendo claramente perjudicado, y quizás pues para sectores muy concretos sí que esta medida
tenga sentido. Además, hay que tener en cuenta que aquellas empresas que ya venían arrastrando pérdidas de ejercicios anteriores, el volver a reequilibrar el patrimonio como consecuencia de la actividad de la compañía no se hace de un día para otro, requiere tiempo y en ese sentido creo que la medida va enfocada por ahí, es decir, para intentar que aquellas empresas que ya pasaron por una situación delicada en los últimos años puedan todavía seguir recuperando, ganando tiempo para poder reequilibrar el patrimonio. Si bien es cierto que para aquellas empresas cuyo negocio no sea viable o no lo fuera ya en 2020, 21 o 22, tampoco lo será en 23 o 24 a pesar de que se establezca esta moratoria contable. O sea, es decir, aquellas empresas que el negocio no va a funcionar, la moratoria lo único que hace es prorrogar la agonía, digamos, por la cual debieran presentar esa disolución y liquidación de la sociedad. Pero para otras, como digo, en las que se esté atravesando un problema financiero transitorio de dificultades, sí que la medida quizás pueda ser beneficiosa. Pues nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Javier Marquina, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias a vosotros, un placer. Nosotros enseguida pasamos